Imagina por un instante que estamos juntos bajo un cielo antiguo, no un cielo moderno contaminado de luces y ruido, sino un cielo profundo, inmenso, intacto, un cielo tan claro que parece una ventana abierta hacia lo desconocido. La noche es serena, la tierra respira lento, las estrellas brillan como pequeñas brasas suspendidas en la oscuridad eterna. Mientras caminamos, escuchas el crujido leve de la arena bajo tus pasos. El viento pasa a tu lado como si quisiera contarte algo que ha guardado durante miles de años. Y por un momento, tienes la sensación de que el tiempo ha disminuido su ritmo, como si quisiera darnos permiso para mirar hacia atrás. Los pueblos antiguos decían que, en noches como esta, el cielo no era un silencio, era un umbral. Relataban que, en tiempos remotos, cuando la humanidad apenas comenzaba a conocerse a sí misma, aparecieron figuras que descendieron desde lo alto. No las llamaban dioses con la facilidad con que hoy usamos esa palabra. Las describían con cuidado, con distancia, como quien relata algo que aún no entiende del todo. En Mesopotamia, los primeros escribas marcaban sobre arcilla húmeda historias de seres que emergieron desde el firmamento o desde aguas profundas. Decían que traían conocimientos que transformaban aldeas pequeñas en ciudades y que desaparecían tan misteriosamente como llegaban. Mientras te cuento esto, imagina las lámparas de aceite iluminando las paredes de barro, el sonido suave de un cálamo escribiendo, la impresión de que alguien está registrando algo que no sabe si debería ser escrito. En los Andes, los ancianos hablaban de un visitante alto y silencioso que caminó entre los supervivientes de un gran cataclismo. Le atribuían saberes que ningún ser humano podía poseer en aquel tiempo. Cómo mover piedras gigantes, cómo observar el cielo sin instrumentos, cómo reconstruir un mundo herido. No lo llamaban Salvador. Tampoco lo mencionaban como enemigo. Solo decían que venía de arriba y que la vida se volvió más extraña después de su llegada. Mientras escuchas estas historias, siente el frío de las montañas, el eco de los valles, la soledad inmensa que hace que cualquier aparición sea imposible de olvidar. En Mesoamérica, algunos relatos mencionan seres luminosos, figuras envueltas en símbolos que los humanos no conseguían descifrar. Se decía que enseñaban calendarios, escritura y artes que cambiaron la forma en que los pueblos entendían el tiempo. Pero esos mismos relatos también mencionan que, tras su partida, nacieron conflictos, orgullos y tensiones que antes no existían, como si la frontera entre saber y carga hubiera sido cruzada demasiado pronto. Imagínate allí, frente a un templo aún fresco, bajo un amanecer rojizo. Las piedras parecen contener respiraciones antiguas. Cada sombra puede ser una memoria que intenta sobrevivir al paso del tiempo. Cuando uno escucha todas estas historias con calma, algo curioso comienza a aparecer. Los pueblos antiguos hablan de estos seres con una mezcla de fascinación y cautela. No los presentan como figuras de luz ni como protectores. Tampoco como monstruos. Son presencias que llegan desde lo alto, entregan conocimientos difíciles y luego se desvanecen, dejando preguntas en lugar de respuestas. No sabemos qué vieron exactamente. No sabemos si eran símbolos, presencias reales o recuerdos transformados por generaciones enteras. Solo tenemos sus relatos, sus advertencias, sus susurros. Y ahora, aquí juntos, bajo este cielo imaginado que guarda tantos secretos, dejamos que estas historias nos envuelvan como una brisa lenta, no para buscar certezas, no para resolver enigmas, sino para escuchar, porque a veces lo que más enseña del pasado es aquello que aún no podemos comprender. Hay momentos en los que uno siente que el mundo moderno se mueve demasiado rápido. Los edificios, las luces, los motores, todo parece empujar hacia adelante sin detenerse. Pero si cerramos los ojos, solo un instante,
es posible escuchar un murmullo distinto, uno que viene desde muy lejos, desde una época en la que la humanidad aún vivía con los pies descalzos sobre la tierra. Una época en la que mirar al cielo no era un gesto pasajero, era una necesidad. Los pueblos antiguos levantaban la vista cada noche como quien busca una respuesta. No tenían telescopios, ni relojes astronómicos, ni teorías escritas en libros, pero tenían algo que hoy cuase esquecemos: tiempo. Tiempo para observar, tiempo para escuchar, tiempo para sentir que Oseo no era apenas un teto oscuro, era un espejo. Imagina por un momento que estás ahí, no hay electricidad, no hay pantallas, solo tú, el fuego crepitando a tu lado y un cielo tan claro que casi duele de tan inmenso. Las constelaciones se mueven lentamente, marcando el paso de los días y de las estaciones. Y mientras el viento sopla entre los árboles, comienzas a notar algo curioso. Hay estrellas que regresan con una precisión misteriosa y otras que parecen bailar en trayectorias que ningún humano ha inventado. Fue bajo ese cielo inmenso que surgieron los primeros relatos. Relatos que no nacieron para impresionar, sino para intentar explicar lo inexplicable. Porque, de vez en cuando, algo rompía el ritmo de la noche. Un brillo distinto, una forma nunca vista, una presencia que no pertenecía al silencio habitual de las estrellas. Los mesopotámicos, viviendo entre ríos y desiertos, contaban que ciertas figuras descendían del firmamento cuando la luna estaba alta. No las describían con alas, ni con fuego, ni con adornos divinos. Las describían como seres distintos, como si su origen no fuera este mundo. Pero sus historias eran cuidadosas, casi tímidas, como si temieran decir más de lo que comprendían. A veces los describían bajando, como luces que se movían contra el viento. Otras veces, como siluetas que surgían en la orilla de los ríos, observando en silencio antes de entregar algún conocimiento inesperado. El escriba que registraba estas historias no afirmaba explicarlas, solo dejaba constancia de lo que había escuchado, que los hombres habían aprendido cosas demasiado rápido, como si alguien, desde un lugar desconocido, hubiese roto el orden natural. Más al este, en tierras ahora cubiertas por ruinas dispersas, los antiguos hablaban de visitantes que enseñaban cómo trazar canales, cómo levantar templos alineados con el horizonte, cómo leer el cielo con exactitud sorprendente. Sin embargo, la manera en que lo contaban siempre llevaba un matiz ambiguo: agradecimiento mezclado con inquietud, asombro mezclado con desconfianza. En los relatos andinos, la memoria es aún más extraña. Los abuelos hablaban de tiempos de oscuridad, tiempos de frío o desastre, en los que el mundo parecía haberse roto. Y justo después, cuando la desesperación cubría las aldeas, aparecía un ser solitario, caminando como si conociera cada valle desde hace siglos. Dicen que su mirada era profunda, no porque fuera sagrada, sino porque parecía ver más de lo que un ser humano podía entender. Sus enseñanzas incluían técnicas que hoy todavía sorprenden a los arqueólogos: maneras de mover piedras gigantes sin dejar marcas, formas de construir que resisten terremotos, cálculos astronómicos que coinciden con los movimientos más sutiles de las estrellas. Pero los andinos nunca dijeron que aquel visitante había venido a salvarlos. Nunca dijeron que su aparición era una bendición. Solo repetían que su presencia marcó el inicio de algo nuevo y también el recuerdo de algo perdido. En Mesoamérica, los relatos adquieren un tono diferente, pero igual de enigmático. Algunos pueblos contaban que figuras luminosas descendían en épocas de gran transformación. Traían calendarios precisos, enseñaban a medir el tiempo con una exactitud que sorprende incluso hoy. Mostraban símbolos, números, relatos sobre el cielo y sus movimientos. Pero también afirmaban que, tras su llegada, surgía entre las aldeas una inquietud que antes no existía. Preguntas sobre poder, sobre dominio,
sobre estructuras sociales que antes no tenían lugar. Mientras escuchas estas historias, imagina que estás frente a una fogata, rodeado de montañas, escuchando a un anciano relatar esto con voz lenta. El fuego ilumina su rostro y detrás de él, el cielo continúa girando en silencio. Todo parece tan real que casi puedes sentir que algo, una presencia, un eco, un recuerdo, se esconde entre las estrellas. En todas estas culturas aparece un patrón silencioso, una coincidencia que se repite como un eco. Seres que descienden del cielo, enseñan cosas que antes eran imposibles y luego desaparecen dejando preguntas que ninguna civilización pudo responder por completo. No sabemos quiénes eran, no sabemos cómo aparecían, no sabemos por qué ciertas cosas fueron enseñadas en tiempos tan remotos, cuando la humanidad aún estaba dando sus primeros pasos. Solo sabemos que los antiguos lo vieron así, así lo contaron, así lo recordaron. Y ahora, miles de años después, nos acercamos a sus relatos no para explicarlos, sino para escucharlos, porque a veces el misterio no está en la respuesta, sino en la voz que aún resuena desde el pasado. Cuando uno recorre los relatos antiguos con paciencia, algo se vuelve evidente. El cielo nunca fue un adorno para ellos. No era un panorama distante, era un maestro silencioso, un escenario de señales que marcaban el ritmo de la vida. Cada pueblo, desde los desiertos de Oriente hasta las selvas de Mesoamérica, entendía que lo que ocurría arriba tenía un eco inevitable abajo. Por eso, cuando algo extraño descendía del firmamento, la memoria humana no podía ignorarlo. En algunas tablillas mesopotámicas, casi borradas por el tiempo, los escribas mencionaron noches en las que la luz del cielo parecía abrirse como una grieta luminosa. Decían que esa claridad no era un rayo, ni un cometa, ni un fenómeno común. Era algo que tomaba forma mientras descendía. Las figuras humanas que lo rodeaban lo describían con palabras que hoy resultan difíciles de interpretar. Presencias que brillan, pero no queman. Sombras que bajan sin tocar el suelo. Ojos que ven más allá de los hombres. Lo más curioso es que estos relatos no están escritos como mitos decorativos. Están narrados como registros, como si el escriba quisiera dejar constancia de un evento real, aunque no comprendido. A veces, incluso, la escritura tiembla, como si la mano que la trazó hubiese sentido algún tipo de temor. Más al norte, en regiones montañosas donde el viento parece cantar entre las rocas, surgieron historias muy diferentes, pero con un fondo semejante. Los ancianos hablaban de noches en las que el cielo se iluminaba de manera extraña, como si una estrella hubiera bajado demasiado. Decían que, tras esa luz, llegaban visitantes silenciosos que observaban a los hombres con un gesto indescriptible. Algunos enseñaban a cultivar mejor la tierra, a conocer el movimiento del agua, a orientarse usando la bóveda celeste. Pero ninguno de esos relatos los presenta como figuras de adoración. Más bien, los describen como seres llenos de ambigüedad, portadores de conocimiento, sí, pero también de inquietud. En ciertos pueblos, después de la llegada de estos seres, las aldeas comenzaron a organizarse de manera distinta. La vida dejó de ser simple. Aparecieron jerarquías, calendarios estrictos, rituales complejos. El conocimiento que antes fluía suavemente desde la naturaleza empezó a volverse rígido, estructurado, casi pesado. Es como si lo aprendido hubiese traído responsabilidad, o una carga que los humanos aún no estaban preparados para llevar. En el altiplano andino, la memoria tomó forma en piedra. Templos tallados con precisión sorprendente parecen guardar la sombra de una enseñanza antigua. Las piedras encajan con una perfección que desorienta incluso a los ingenieros actuales. Algunos relatos indígenas dicen que estas construcciones nacieron después de la visita de un ser que sabía mover lo inmóvil y ver lo que el ojo humano no ve. No lo describían como un dios,
sino como alguien diferente, alguien que caminaba entre ellos solo el tiempo suficiente para dejar instrucciones y luego desaparecer. Esa desaparición repentina es un detalle que se repite en muchas culturas. Los visitantes nunca se quedaban, nunca formaban parte permanente de la vida humana. Llegaban, enseñaban algunas cosas, causaban desconcierto y se iban. ¿A dónde? Nadie lo sabía, pero los relatos casi siempre mencionan que regresaban por el cielo, como si su camino natural fuera hacia arriba, no hacia los caminos de la tierra. En Mesoamérica, la memoria tomó un tono todavía más profundo. Algunas leyendas cuentan que los seres luminosos descendían en épocas de crisis, cuando la humanidad parecía haber perdido su rumbo. Su llegada, sin embargo, no era celebrada, era observada con prudencia. Los relatos dicen que estas figuras entregaban saberes precisos, pero también sembraban un desasosiego nuevo. La habilidad de medir el tiempo, por ejemplo, era un avance que transformaba la vida, pero también la hacía más rígida, más controlada, más dependiente de cálculos que antes no existían. Y cuando estos seres se marchaban, lo hacían de manera abrupta. Nunca había un adiós, nunca una explicación. Simplemente se desvanecían, como si la tierra no fuera su lugar, como si hubieran cumplido un propósito que los humanos, de una manera u otra, no terminaban de comprender. Mientras recorremos estas historias, algo en el ambiente cambia. El cielo, que parecía un escenario lejano, comienza a sentirse cercano, como si estuviera lleno de memorias que el tiempo aún no logra borrar. Las estrellas, que antes brillaban como puntos inmóviles, ahora parecen ser testigos silenciosos de algo más antiguo que cualquier civilización. Los pueblos que vivieron antes de nosotros no tenían herramientas científicas, no podían medir la distancia entre planetas, ni registrar fenómenos con instrumentos complejos, pero tenían sensibilidad, tenían una conexión profunda con el mundo natural, y cuando algo descendía del cielo, no lo olvidaban. Lo guardaban en sus relatos, en sus templos, en sus cantos. Hoy, al mirar hacia atrás, no intentamos juzgar lo que vieron. No pretendemos decidir qué era real o qué era símbolo. Apenas nos detenemos en sus voces, en su manera de narrar algo que los marcó profundamente. Ellos vieron algo, sea lo que sea, lo recordaron durante miles de años. Y ahora somos nosotros quienes escuchamos, no para resolver el misterio, sino para acercarnos a él con respeto, con calma, con la misma lentitud con la que gira el cielo nocturno, porque quizá la clave no está en comprender totalmente lo que los antiguos vieron venir del cielo, sino en comprender cómo esos relatos transformaron a la humanidad. Hay un momento cuando uno se adentra demasiado en los relatos antiguos, en el que la historia deja de sentirse como un conjunto de datos y comienza a sentirse como un eco que no pertenece a una sola cultura, ni a un solo tiempo, sino a una memoria repartida por la humanidad entera. A veces, cuando cierro los ojos y vuelvo a imaginar aquellas noches remotas, siento que estoy ahí, entre los primeros hombres que escucharon historias que nadie sabía si era mejor recordar o intentar olvidar. Historias que hablaban de visitantes, de seres que venían desde arriba, desde un lugar que los humanos solo conocían por su resplandor. Para empezar a comprender lo que los pueblos decían, no basta con leer sus palabras, hay que respirar con ellos, caminar con ellos, mirar el cielo como lo miraban ellos. En el Oriente Próximo, donde las primeras ciudades se levantaron entre ríos inmensos, los habitantes contaban que hubo un tiempo en que el cielo no era solo cielo. Dicen que, en ciertas noches, aparecían luces que no seguían el rumbo de las estrellas, luces que descendían con un movimiento extraño, como si alguien o algo las guiara. Los relatos no siempre son detallados. Algunos están escritos en tablillas desgastadas,
Otros fueron transmitidos de boca en boca durante generaciones, pero todos comparten la misma impresión. Esas luces no pertenecían al mundo humano. En algunos textos se menciona que después de esas luces aparecían figuras que caminaban entre los hombres. Los describían como seres de aspecto humano, pero con un comportamiento distinto, una presencia que generaba silencio a su paso. Los antiguos no los llamaban dioses, tampoco los describían como salvadores, solo decían que traían consigo conocimientos inesperados, formas de medir, formas de construir, formas de escribir. Pero siempre había un matiz curioso en su memoria. Cuando esos seres aparecían, el temor se mezclaba con la fascinación. Nadie sabía qué esperar de ellos. En tierras del Cáucaso se conservan historias aún más peculiares. Los ancianos contaban que, en tiempos tan antiguos que hoy parecen imposibles de imaginar, ciertas figuras descendieron encendidas como brasa. No eran llamas, ni meteoros, ni relámpagos. Eran formas que parecían vivas. Lo más desconcertante era lo que venía después. Decían que esos seres enseñaban secretos sobre metales, sobre el fuego, sobre plantas y raíces que antes solo eran conocidas por animales. Pero esos conocimientos, según las tradiciones, no trajeron armonía, trajeron división. Cuando un pueblo aprendía algo nuevo, otro comenzaba a temerlo. Cuando uno recibía una técnica, el vecino la deseaba. El conocimiento parecía venir acompañado de un peso que crecía en las manos humanas. En estos relatos siempre hay una advertencia suave, no explícita, pero perceptible, como si los ancianos quisieran recordar que algunos dones pueden parecer valiosos, pero también pueden desestabilizar. Viajar hacia el sur nos lleva a los valles del actual Irán, donde algunas historias antiguas describen figuras que descendían en épocas de gran caos. Los relatos no los muestran como ángeles ni como protectores. Los describen como seres de sabiduría fría, distante, que enseñaban cosas que los hombres jamás habían pedido, cosas que abrían puertas, pero no cerraban ninguna. Los aldeanos decían que, después de la aparición de estos seres, la vida se volvía más dura, más exigente. El conocimiento entregado a veces alteraba el modo de vivir, y no siempre para bien. Era como si la humanidad hubiera sido expuesta a algo para lo que aún no estaba preparada. Al cruzar el mar y llegar a la inmensa Mesoamérica, las voces de los antiguos adquieren otro tono, quizá más simbólico, pero igual de intrigante. Los viejos mayas, observadores incansables del cielo, hablaban de presencias que descendían envueltas en un resplandor suave. No las describían en términos religiosos, ni como entidades bondadosas. Simplemente decían que no eran de este mundo. A estas figuras se les atribuían cálculos exactos, la capacidad de observar los movimientos celestes con una precisión extraordinaria, la habilidad de ordenar los días y las estaciones. Pero también decían que su paso provocaba agitación. Las aldeas cambiaban. Las estructuras sociales se volvían más rígidas. El tiempo empezaba a ser medido no por intuición, sino por reglas estrictas. Y cuando estos seres se marchaban, lo hacían sin explicación. Los relatos mesoamericanos siempre dejan la misma sensación. Algo llegó, algo se enseñó, y algo cambió para siempre. En las islas del Pacífico, donde el océano parece no tener fin, las leyendas son más breves pero no menos inquietantes. Hablan de viajeros del cielo, que aparecían en momentos de necesidad, pero no los recordaban con cariño, sino con respeto silencioso. Decían que traían consigo palabras que los habitantes no podían comprender del todo, como si la lengua que usaban perteneciera a otro tipo de conciencia. Y siempre, siempre, repetían lo mismo. Después de su llegada, la vida ya no era como antes. Cuando uno junta todas estas voces, las de Oriente, las de los Andes, las de Mesoamérica, las de las islas,
comienza a sentir una extraña unanimidad, no en los detalles, sino en la atmósfera, en la sensación. La humanidad antigua sintió que algo descendió del cielo, algo que no pertenecía al ritmo natural, algo que entregó conocimientos, sí, pero que también alteró el equilibrio. Estas historias no buscan respuestas, buscan memoria, y al escucharlas, uno comienza a entender por qué los antiguos miraban al cielo no con esperanza, sino con cautela. A veces, cuando observo estos relatos dispersos por continentes enteros, siento que la humanidad antigua intentó dejar mensajes en botellas invisibles, lanzadas al río del tiempo. Cada historia, cada canto, cada inscripción en piedra parece decirnos: algo vino del cielo, lo vimos, y nunca olvidamos su impacto. No buscan convencer a nadie, ni pretenden explicar el origen del mundo. Simplemente narran aquello que presenciaron o que sus antepasados juraron haber vivido. Es esa sinceridad silenciosa la que vuelve estos testimonios tan profundos, casi palpables cuando uno los escucha con atención verdadera. Un ejemplo que siempre me llama la atención proviene de comunidades que vivieron en zonas desérticas, donde las noches son tan frías y claras que el cielo parece descender unos metros más. Cuentan que, en ciertos momentos del pasado, aparecían figuras envueltas en una luz tenue, una luz que no hería los ojos y que parecía tener un ritmo propio. Algunas aldeas decían que estos seres caminaban sin dejar huellas, como si el suelo no pudiera retener su paso. Cuando se acercaban, la gente sentía una mezcla de curiosidad y temor, una sensación inquietante que no sabían describir con claridad. En esos mismos desiertos, existen relatos que mencionan cómo ciertas técnicas de construcción surgieron de forma repentina. No hubo aprendizaje gradual ni experimentos prolongados. Simplemente, un día alguien sabía cómo alinear grandes bloques con precisión inesperada. Estos cambios abruptos despertaron sospechas en generaciones posteriores, que se preguntaban de dónde provenía ese conocimiento. Los ancianos respondían que había sido enseñado por visitantes que venían desde lo alto, aunque nadie podía definir qué significaba esa expresión con absoluta certeza. Más al sur, en regiones donde el clima es húmedo y la vegetación crece como si quisiera devorar cada rastro humano, la memoria toma formas distintas. Allí se narran historias en las que los visitantes no hablaban mediante palabras, sino mediante gestos y miradas profundas. Las comunidades afirmaban que esos seres conocían el lenguaje de la tierra, como si pudieran escuchar raíces, montañas y ríos. No obstante, también repetían que su presencia alteraba la vida cotidiana. Quienes los veían quedaban marcados, no por adoración, sino por una inquietud que tardaba en desvanecerse. En algunas regiones de Asia, los relatos presentan detalles todavía más desconcertantes. Hablan de seres que enseñaron artes de metalurgia avanzada cuando el resto del mundo apenas comenzaba a dominar herramientas simples. Pero estas enseñanzas no fueron vistas como bendiciones. Según las tradiciones, trajeron disputas internas, ambiciones nuevas, deseos que antes no existían. Al parecer, cada conocimiento recibido generaba preguntas más hondas, y el equilibrio natural se debilitaba. Los relatos sugieren que las comunidades empezaron a dividirse entre quienes aceptaban esas enseñanzas y quienes preferían mantenerse alejados de ellas. En las cordilleras, donde los caminos son estrechos y el viento sopla con fuerza constante, los habitantes antiguos contaban que algunos visitantes descendían sin sombra, como si la luz no pudiera tocarlos. Estos seres permanecían en silencio durante largos momentos, observando la vida humana con una quietud que desconcertaba. Los lugareños afirmaban que su presencia influía en el comportamiento de los animales, que se alejaban o guardaban silencio repentinamente. Cuando los visitantes partían, lo hacían sin dejar rastro, como si se disolvieran en el aire mismo. Es interesante cómo, en muchas partes del mundo,
Estos seres nunca eran descritos como permanentes. Su paso era breve, como si solo pudieran permanecer entre los humanos por un tiempo limitado. A veces eran vistos una sola noche. En otras ocasiones, permanecían varios días antes de desaparecer. Ningún relato antiguo afirma que se hayan establecido definitivamente entre los hombres. Esa naturaleza transitoria hace que su recuerdo sea aún más misterioso, como si formaran parte de un ciclo que no alcanzamos a comprender por completo. Algo que une todos estos relatos es la sensación persistente de que aquellos visitantes traían conocimientos que no pertenecían al ritmo natural de la humanidad, pero también dejaban tras de sí un vacío particular, una especie de silencio inquietante que obligaba a las comunidades a reflexionar sobre su propia fragilidad. Las historias no buscan glorificar lo ocurrido, más bien intentan transmitir el desconcierto que marcó a quienes vivieron esos encuentros. Incluso ahora, tantos siglos después, es difícil no sentir la profundidad emocional que esconden. Cuando uno se sumerge en estas voces antiguas, comprende que no se trata de decidir qué fue real o simbólico. Se trata de escuchar, de permitir que la memoria humana hable, porque estos relatos, dispersos pero extrañamente coincidentes, no nacieron para impresionar. Nacieron porque algo sucedió bajo el cielo antiguo, algo que los pueblos recordaron con respeto, con temor y con una lucidez que el tiempo no logró borrar. Y ahora, al recibir estas voces, seguimos caminando hacia el misterio que ellos, alguna vez, observaron desde la tierra. Hay un instante, cuando uno recorre los relatos más profundos de las antiguas civilizaciones, en el que el silencio se vuelve casi táctil, como si las voces del pasado esperaran pacientemente a que las escucháramos con respeto. Esas voces hablan de algo que parece repetirse en todos los rincones del mundo antiguo: la llegada de figuras que enseñaron conocimientos imposibles para la época. No sabemos quiénes eran, no sabemos por qué aparecieron, solo sabemos lo que las culturas decían haber recibido de ellos. Y esas enseñanzas, dispersas por la historia, forman un mosaico inquietante, lleno de detalles que no encajan del todo con el ritmo natural de la humanidad. En este capítulo, caminamos juntos por ese mosaico, paso a paso, lentamente, sintiendo más que entendiendo lo que aquellos pueblos intentaron transmitir. Los primeros trazos del conocimiento extraño, en las orillas de los grandes ríos mesopotámicos, donde los hombres comenzaron a domesticar la agricultura, surgieron historias que mencionan a seres que enseñaron cómo leer los ciclos de la tierra, con precisión sorprendente. Los habitantes sabían plantar, sí, pero lo hacían por intuición, observando la lluvia y el aire. De repente, según los relatos, alguien les mostró una forma distinta. Tabla tras tabla, marca tras marca, comenzaron a registrar los días, a medir las sombras, a dibujar símbolos que capturaban el fluir del tiempo. No fue un aprendizaje lento ni acumulativo, fue abrupto, de un punto a otro, como si un conocimiento completo hubiera sido entregado en un instante. Los ancianos repetían que aquello vino de arriba. No explicaban más, tampoco menos. Es curioso cómo describían el proceso. Decían que, después de recibir estas enseñanzas, los hombres se sintieron más capaces, pero también más inquietos, porque el conocimiento que organiza también exige. Y lo que antes era libre como el viento, plantar, cosechar, vivir, empezó a girar en torno a calendarios estrictos, marcas de tiempo, observaciones cuidadosas del cielo. Algo había cambiado para siempre. La escritura, un regalo demasiado grande. Algunos relatos muy antiguos afirman que la escritura no nació del genio humano, sino de una instrucción externa. Tablillas sumerias, historias acadias y ecos posteriores
describen que ciertos símbolos fueron enseñados a los hombres por figuras que caminaban entre la luz y la sombra. La escritura es una de las herramientas más poderosas que existen. Ningún avance humano ha marcado tanto como ese. Pero los relatos no la presentan como una bendición pura. Hablan de ella como de un arma de doble filo. Conocimiento que preserva y conocimiento que pesa. Porque al escribir, las palabras ya no se pierden, las decisiones tampoco. Las deudas se vuelven permanentes. Las leyes se fijan, las jerarquías se endurecen. En los cantos antiguos, algunos sabios decían que la escritura llegó demasiado pronto, que los hombres aún no estaban preparados para portar una memoria tan pesada. Y nuevamente, la tradición repetía la misma frase, casi como un susurro. Esto vino de arriba. Los secretos del metal, un avance que nadie esperaba. En regiones montañosas del Cáucaso y del Antiguo Oriente, existen relatos que atribuyen el conocimiento de los metales a visitantes misteriosos. Los pueblos primitivos conocían el fuego, pero no sabían cómo domarlo para transformar la piedra en herramienta. No comprendían la magia que ocurre cuando el calor atraviesa la piel dura del mineral y libera un brillo maleable. Entonces, según las narraciones, aparecieron seres que mostraron el proceso completo, no poco a poco, sino de una sola vez. Enseñaron cómo calentar, cómo golpear, cómo templar. Les mostraron la diferencia entre un metal frágil y uno fuerte, y los pueblos quedaron maravillados, pero también divididos, porque el metal no solo sirve para arar la tierra, también sirve para herir. Los relatos antiguos describen que, poco después de este conocimiento repentino, comenzaron las disputas. Las aldeas compitieron. Algunos quisieron más poder, otros temieron tal poder. El equilibrio natural que antes reinaba entre los pueblos pareció quebrarse. Y una vez más, los ancianos repetían, esto no nació de nuestros propios pasos. La arquitectura imposible. Uno de los mayores enigmas del legado antiguo es la arquitectura. En muchas regiones del mundo, desde los Andes hasta el Mediterráneo, hay estructuras que no encajan con la evolución normal de una sociedad. Aparecen demasiado perfectas, demasiado exactas, como si hubieran sido diseñadas por una mente que comprendía la tierra, la piedra, el sonido, el tiempo y el cielo como una sola cosa. En los Andes, por ejemplo, se cuentan historias de un visitante solitario que enseñó a mover piedras como si éstas fueran livianas. Pero las piedras de las que hablan no son pequeñas, son gigantes. Bloques que, incluso hoy, con maquinaria moderna, serían difíciles de mover. Los relatos dicen que aquel visitante no usaba fuerza, sino conocimiento. Un conocimiento que los habitantes no sabían explicar. Solo podían decir que él sabía cómo despertar a la piedra. Cuando uno camina por esos muros, aunque sea solo en la imaginación, siente que hay algo extraño en ellos. No son torres de conquista, no son templos de vanidad. Parecen obras hechas con un propósito más profundo, como si fueran parte de un lenguaje antiguo que ya no sabemos leer. Y cada piedra parece guardar la misma memoria silenciosa. Esto no nació de manos humanas comunes. El cielo como maestro o como advertencia. En muchas culturas, los visitantes fueron recordados no por su forma, sino por lo que sabían del cielo. Los pueblos antiguos aprendieron a leer las estrellas, los equinoccios, los solsticios, los ciclos de lunas. Y aunque hoy celebramos su precisión, ellos mismos decían que ese conocimiento no era suyo. Relatos mesoamericanos mencionan a seres que enseñaron cómo dividir el tiempo con una precisión tan exacta que los calendarios modernos aún se sorprenden. Pero junto con ese conocimiento vino otra cosa, la sensación de que el tiempo ya no fluía libremente, que estaba encajonado, medido, controlado por reglas invisibles. Los antiguos decían que después de aprender estas cosas,
El mundo parecía menos espontáneo. Era como si hubieran sido introducidos en una estructura que no comprendían por completo. Y siempre repetían que aquellos seres no permanecían, nunca se quedaban. Venían, enseñaban algo difícil y se marchaban hacia el cielo, de la misma manera misteriosa en que habían llegado. La sombra del conocimiento. Hay un detalle muy poderoso en estos relatos. Los pueblos nunca describen esas enseñanzas como totalmente benéficas, tampoco como totalmente dañinas. Eran algo intermedio, algo que transformaba la vida y, al mismo tiempo, la cargaba de responsabilidad. Los ancianos decían que el conocimiento entregado no se sentía natural, que no brotaba de la vida cotidiana, como el fuego o la agricultura, sino que venía como un golpe de luz, brillante, sorprendente, pero difícil de sostener. Algunos pueblos decían que, después de esos encuentros, la humanidad dio pasos demasiado largos, pasos que no habían nacido de su madurez, sino de una aceleración que nadie pidió. Y esos pasos dejaron marcas, marcas que aún respiramos, el rastro invisible. En todos estos relatos, desde Oriente hasta el Pacífico, hay un hilo común. Los visitantes nunca dejaron huella física de sí mismos. No dejaron casas, herramientas, rastros concretos. Solo dejaron conocimiento, como si su propósito no fuera quedarse, sino alterar algo, y luego desaparecer. Es esa ausencia lo que más inquieta, porque si hubieran sido parte del mundo, el mundo los habría conservado. Pero no ocurrió así. Lo único que permanece es su sombra. Una sombra hecha de historias, técnicas, símbolos, templos imposibles, calendarios exactos, herramientas repentinas y legados que no parecen seguir la línea natural del desarrollo humano. Hoy, cuando escuchamos estas voces antiguas, no buscamos explicaciones definitivas, solo buscamos comprender cómo estos encuentros cambiaron la historia. ¿Y por qué las civilizaciones recordaron a estos seres con una mezcla de respeto, temor y distancia? Porque algo vino del cielo, algo que enseñó, algo que perturbó, algo que se marchó, y lo que quedó somos nosotros. Hay momentos en los que la historia deja de sentirse como un camino recto y se convierte en un círculo, un vaivén suave entre lo que sabemos y lo que apenas intuimos. Cuando uno se aproxima a los relatos de seres que descendieron del cielo, inevitablemente surge otra pregunta, más íntima, más humana. ¿Qué significó todo aquello para quienes lo vivieron? ¿Cómo cambió su forma de ver el mundo, de ver la vida, de verse a sí mismos? Porque, más allá de las enseñanzas extrañas y de los conocimientos abruptos, lo que realmente queda es la huella emocional, el impacto interior, la transformación silenciosa que esos encuentros provocaron en los pueblos antiguos. Y es ahí, en ese espacio profundo donde la palabra casi no alcanza, donde comenzamos a encontrar el verdadero corazón de esta historia. Imagina por un momento que eres uno de ellos. Vives en una aldea pequeña, rodeado de montañas, de ríos, de campos que respiran con el ritmo lento de la naturaleza. Cada amanecer es un regalo. Cada estación es un ciclo sagrado. Cada noche es un descanso. El cielo es tu techo. La tierra es tu hogar. Pero un día sucede algo que rompe ese equilibrio. Una luz desciende. Una figura aparece. Un conocimiento inesperado entra en tu vida. No sabes exactamente cómo reaccionar. No sabes si sentir temor, asombro, respeto o desconfianza. Lo único que sabes es que nada volverá a ser igual, porque cuando el cielo toca la tierra jamás recupera su forma original. Los pueblos antiguos guardaron ese sentimiento como quien guarda un secreto que no quiere herir ni olvidar. Un secreto que pesa, pero que ilumina. Y es aquí donde surge la pregunta que, miles de años después, todavía acompaña nuestros pensamientos.
¿Qué significan estas historias? ¿Qué intentaban transmitir más allá del relato literal? No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos el eco. Y ese eco es poderoso. Cuando los pueblos antiguos hablaban de visitantes celestes, rara vez lo hacían con ligereza. Sus voces eran lentas, meditativas, casi reverentes. No porque exaltaran a estos seres, sino porque sabían que el cielo no se abre sin dejar una marca profunda. Al escuchar sus relatos, uno siente que ellos percibían estos encuentros como parte de algo mayor, algo que no podían comprender completamente, pero que tampoco podían ignorar, algo que los obligaba a mirar hacia adentro tanto como hacia arriba. Es curioso cómo describían la mezcla de emociones. Una parte de su corazón se llenaba de asombro, otra parte se llenaba de inquietud, y otra, quizá la más importante, se llenaba de preguntas, porque cada vez que el cielo se acercaba a la humanidad se veía obligada a preguntarse quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Esa es una constante en todas las culturas. Los encuentros con aquello que no entendemos siempre despiertan reflexión, búsqueda, transformación. Piensa en los ancianos que contaban estas historias alrededor del fuego. Sus ojos no buscaban impresionar, ni asustar, ni convencer. Buscaban transmitir algo que ellos mismos habían meditado durante toda su vida. Cuando hablaban de seres que bajaron del cielo, también hablaban de las consecuencias, de cómo la aldea cambió, de cómo la tierra pareció distinta, de cómo el corazón humano, después de ver algo así, nunca volvió a ser tan inocente. En ciertas aldeas, estos encuentros fueron recordados como advertencias, en otras, como señales, en otras, como misterios que era mejor no intentar resolver. Pero en todas, absolutamente en todas, eran recordados con la misma sensación interior, la certeza de que el mundo es más profundo de lo que parece. Y es aquí donde la reflexión se vuelve más íntima, porque cuando caminamos junto a estas voces antiguas, también comenzamos a preguntarnos cosas que no están escritas en ninguna tablilla ni talladas en ninguna roca. ¿Qué significa el conocimiento? ¿Para qué sirve realmente? ¿De qué manera nos transforma? Los pueblos antiguos recibieron enseñanzas que, según decían, no nacieron de ellos mismos, pero al recibirlas, también recibieron una carga, una responsabilidad que no siempre supieron manejar. Eso nos deja una enseñanza silenciosa, pero clara. El conocimiento no es neutro, tiene peso, tiene dirección, tiene consecuencias. Y a veces, incluso cuando viene envuelto en luz, puede traer sombras. Es imposible no pensar en cómo cada cultura reaccionó a estas enseñanzas. Algunas se volvieron más poderosas, pero también más frágiles. Otras adquirieron precisión, pero perdieron libertad. Otras desarrollaron estructuras complejas, pero se alejaron de la vida simple que antes conocían. Parece que cada enseñanza celestial venía acompañada de un cambio interior, un cambio que no siempre fue bienvenido. Y quizás esa es la parte más humana de este misterio, porque, aunque hablemos de seres que bajaron del cielo, lo que realmente estamos estudiando es la forma en que la humanidad reaccionó al contacto con algo que no era suyo. Los relatos no exaltan a los visitantes, no los veneran, no los decoran con atributos gloriosos. Los recuerdan como presencias que alteraron el curso natural, presencias que enseñaron cosas que pesaban en el corazón humano. Y ese peso, esa transformación profunda, es lo que aún resuena. Hoy, al escuchar estas historias miles de años después, también sentimos algo dentro, no porque queramos saber quiénes eran exactamente esos seres, sino porque entendemos que cada generación enfrenta misterios que desafían su comprensión. Y esos misterios, cuando llegan, también nos transforman. La historia antigua no es solo un registro de hechos, es un espejo que nos muestra cómo reaccionan los seres humanos
cuando el cielo toca la tierra, cuando algo inesperado irrumpe en su vida, cuando una presencia desconocida obliga a la mente a expandirse y al corazón a fortalecerse. Quizá por eso estas historias nunca desaparecieron, porque más allá de su contenido literal, contienen una verdad profunda sobre la experiencia humana, que el misterio nos llama, que nos despierta, que nos impulsa a reflexionar sobre lo que somos, y que, cuando escuchamos al cielo, sea literal o simbólico, algo dentro de nosotros comienza a cambiar. A medida que seguimos escuchando las voces antiguas, algo curioso comienza a suceder. Las historias que antes parecían lejanas, casi míticas, comienzan a resonar dentro de nosotros como si fueran parte de un recuerdo olvidado. No porque las hayamos vivido, sino porque hablan de emociones que todos, en algún momento, hemos sentido. Esa mezcla de asombro y temor. Ese momento en que algo inexplicable toca nuestra vida. Esa sensación de que el mundo es más grande de lo que imaginábamos. Los pueblos antiguos describieron sus encuentros con lo desconocido, usando imágenes muy diferentes, pero la emoción subyacente era siempre la misma, la experiencia de ser pequeño ante algo inmenso. Y esa experiencia, hoy, sigue siendo profundamente humana. Cuando uno se detiene a reflexionar sobre esto, percibe que las historias antiguas no buscan explicar el origen del universo ni detallar acontecimientos sobrenaturales. Lo que realmente nos entregan es un estado interior, un estado que surge cuando el ser humano se encuentra frente a un misterio que supera sus capacidades. Imagina estar ahí, junto a ellos, sentir la tierra fría bajo los pies, escuchar el murmullo del viento que viajó desde montañas distantes, ver el cielo abrirse, aunque sea por un segundo, y presenciar algo que tus ojos no pueden clasificar y que tu corazón no puede olvidar. No importa cuántos siglos hayan pasado, ese tipo de encuentro marca la conciencia. Por eso las historias sobrevivieron, no por los detalles, sino por la impresión profunda que dejaron. En algunos pueblos del Oriente, los ancianos contaban que, después de recibir cierto conocimiento que vino de lo alto, la gente comenzó a mirar el mundo con más cuidado, como si cada árbol, cada roca, cada sombra, tuviera un significado oculto que solo podía ser entendido con paciencia y silencio. Esa reacción es muy reveladora. No esperaron grandeza, no celebraron los nuevos poderes. Se volvieron más atentos, más humildes, más reflexivos, como si comprender que existe algo más allá de nuestra comprensión les recordara su propia fragilidad. Y de alguna manera, esa reacción también habita en nosotros, cuando algo inexplicable toca nuestra vida. Un acontecimiento, una visión, una intuición. No buscamos gloria, buscamos sentido. Las culturas antiguas, en su sabiduría silenciosa, hacían lo mismo. En otras regiones del mundo, en cambio, la reacción fue distinta. Los pueblos se reorganizaron. Intentaron incorporar las enseñanzas recibidas a su vida diaria, pero pronto descubrieron que algunas de ellas tenían un peso que no esperaban. El conocimiento ordena, pero también exige. Y cuando se recibe un conocimiento para el cual el corazón humano aún no está preparado, se genera un conflicto interior. Algunas aldeas se dividieron, algunas familias discutieron, algunos líderes comenzaron a tomar decisiones motivadas por el temor de perder control, mientras otros querían ir más lejos de lo que comprendían. Los visitantes se habían ido, pero la sombra de sus enseñanzas permanecía. Ese es uno de los aspectos más profundos de estos relatos. Los encuentros fueron breves, pero sus consecuencias duraron siglos. Y sin embargo, a pesar de estas tensiones, no encontramos en los relatos antiguos resentimiento ni odio hacia los visitantes, tampoco devoción. Solo encontramos una especie de distancia respetuosa, como quien mira un fuego que calienta pero que también puede quemar. Es una actitud curiosa, equilibrada, adulta,
una actitud que reconoce la existencia del misterio sin entregarle el corazón. Y quizás ahí está la clave. Los pueblos antiguos, incluso los más afectados por los visitantes, conservaron algo que hoy nos falta: la capacidad de contemplar lo desconocido sin entregarle el alma. Sabían que lo extraordinario existe, pero también sabían que no todo lo extraordinario es guía. No todo lo brillante es luz. No todo lo que desciende del cielo trae paz. Ellos intuían esto sin necesidad de teorías modernas. Lo sentían, lo comprendían con el corazón. A veces pienso que la humanidad, en su infancia espiritual, entendía mejor estas cosas que nosotros. Ellos no buscaban explicaciones para todo. Buscaban equilibrio, buscaban sentido y buscaban permanecer en armonía con la vida, incluso cuando algo fuera de ella se cruzaba en su camino. Cuando miraban al cielo, no lo hacían esperando respuestas inmediatas. Lo hacían para recordar su posición en el mundo. Pequeños, pero no insignificantes. Humildes, pero no perdidos. Quizás por eso, cuando esos seres descendieron, sea lo que hayan sido, la gente antigua no los siguió ciegamente. Escuchó, observó, aprendió lo que pudo. Y luego volvió la mirada hacia su tierra, hacia su gente, hacia su propio corazón. Esa actitud es un legado en sí misma. Después de escuchar tantas voces antiguas, uno empieza a entender que el verdadero misterio no está en lo que bajó del cielo, sino en lo que despertó dentro del ser humano. Despertó preguntas, despertó cautela, despertó búsqueda interior, despertó el deseo de comprender el propósito de la vida, más allá de la rutina diaria. Puede que no sepamos exactamente quiénes eran esos visitantes, ni cómo llegaron, ni por qué enseñaron lo que enseñaron, pero sí sabemos algo mucho más importante. La humanidad nunca volvió a mirar el cielo de la misma manera. Y esa transformación, esa apertura interior, esa conciencia de que el mundo es más profundo de lo que parece, esa es la verdadera historia. Una historia que no termina en el pasado. Una historia que sigue resonando dentro de nosotros, cada vez que levantamos la vista hacia las estrellas. A veces, cuando uno mira las grandes construcciones del mundo antiguo, tiene la sensación de estar contemplando algo más que piedra. Tiene la sensación de estar mirando memoria. Una memoria silenciosa pero intensa, que parece querer hablarnos desde un tiempo en el que la humanidad aún estaba despertando. Cada bloque, cada alineación, cada sombra proyectada por el sol sobre un templo milenario, parece guardar un secreto que no ha sido completamente revelado. Y cuando escuchamos a los pueblos que las construyeron, descubrimos algo que se repite una y otra vez. Ellos no se atribuían todo el mérito. Decían haber recibido ayuda, guía, conocimiento, de seres que venían desde lo alto. No los exaltaban, no los glorificaban. Solo los mencionaban como figuras que surgieron en ciertos momentos y enseñaron cosas que ningún humano, por sí solo, podía haber descubierto tan temprano. Es ahí donde comienza este capítulo. Caminando despacio entre ruinas que aún respiran, las piedras que parecen recordar. Imagina que estamos juntos frente a un muro antiguo en Cusco. La luz de la tarde cae suavemente sobre los bloques, tan perfectamente encajados que ni siquiera una hoja delgada puede entrar entre ellos. No hay cemento, no hay un patrón visible, solo un orden misterioso, como si la piedra hubiera obedecido a manos que conocían sus secretos más profundos. Los relatos andinos no explican estas construcciones como fruto exclusivo del ingenio humano. Tampoco dicen que un pueblo cualquiera, sin herramientas avanzadas, decidió levantar muros así de complejos por capricho. En cambio, cuentan que estos conocimientos llegaron después de la visita de un ser que no caminaba como los demás y que conocía la tierra como si hubiera estado aquí antes del hombre. No lo describen como un dios, no lo describen como un salvador, lo describen como un portador de un saber extraño, alguien que venía del cielo.
y un día regresó a él. Y mientras tocamos las piedras frías con la palma de la mano, sentimos que algo en esa historia parece resonar en el silencio. Egipto, más que pirámides. Ahora imagina que caminamos por la arena cálida del desierto egipcio. A lo lejos, las pirámides se elevan como montañas hechas por manos humanas, pero con una precisión que aún desconcierta a ingenieros modernos. Los maestros de piedra egipcios decían haber recibido enseñanzas antiguas, venidas de los que bajaron del cielo antes del tiempo. En algunos templos se conservan relatos que mencionan seres luminosos, no como dioses a ser adorados, sino como instructores que mostraron cómo leer el cielo y cómo alinear estructuras con una precisión que sigue siendo impresionante hoy. Los egipcios nunca afirmaron haber inventado todo desde cero. Decían que heredaron una parte del conocimiento, una parte que les llegó en un pasado tan remoto que ya no podía ser contado con fechas, solo con símbolos. Y cuando uno se sienta frente a la sombra inmensa de una pirámide, entiende por qué sentían que el mundo era más profundo de lo que podían ver. Mesopotamia, la cuna del conocimiento o de la memoria. En las llanuras entre el Tigris y el Éufrates, los antiguos repetían el mismo patrón. Las primeras ciudades, los primeros sistemas de escritura, las primeras leyes, todo surgió de manera abrupta, demasiado rápido, demasiado completo. En sus relatos no dicen, inventamos esto, dicen algo muy distinto, fuimos enseñados, y siempre señalan hacia arriba. Hablan de figuras que descendieron y mostraron cómo medir tierras, cómo construir canales, cómo dividir el tiempo, conocimientos que, según ellos, no pertenecían al corazón humano de aquella época. Es curioso cómo estas historias, cuando uno las lee despacio, parecen más un testimonio que un mito. Las islas que escuchaban al mar. En el Pacífico, donde el océano habla con una voz que no se parece a ninguna otra. Los habitantes antiguos decían que sus antepasados aprendieron a navegar siguiendo instrucciones de visitantes que venían del cielo, o que surgían del horizonte como luces flotantes. No los describían como buenos ni malos, tampoco como dioses, solo decían que eran diferentes, y que su presencia alteraba la vida. En Rapa Nui, por ejemplo, existe la idea de que la construcción de los grandes Moai no fue un acto puramente humano. Dicen que hubo un tiempo en que los que sabían más caminaban entre los hombres, mostrando cómo mover las piedras a través de cantos, vibraciones o rituales que hoy parecen imposibles de replicar. Y nuevamente, cuando se iban, el conocimiento se volvía más difícil, como si solo pudiera existir en presencia de aquellos visitantes. La pregunta inevitable, cuando reunimos todos estos relatos, desde los Andes hasta Mesopotamia, desde Egipto hasta las islas del Pacífico, surge una sensación imposible de ignorar. Los pueblos antiguos creían que parte de su avance no había nacido exclusivamente de ellos, pero también creían que ese conocimiento tenía un precio. Algunos pueblos lo recibieron con cautela, otros con temor. Ninguno lo celebró como una bendición absoluta. Y eso es muy revelador, porque muestra que ellos no confundieron lo extraordinario con lo sagrado. No llamaron luz a todo lo que brillaba. No confundieron lo que descendía del cielo con aquello que venía para elevarlos espiritualmente. Ellos sabían, de una forma intuitiva, profunda, que hay conocimientos que iluminan y hay conocimientos que pesan. Por eso estas historias sobreviven, no para aterrar, no para exaltar, no para persuadir, sino para recordar que la humanidad tuvo encuentros que la transformaron y que ella sentía que esos encuentros venían acompañados de advertencias que aún resuenan cuando caminamos por estas ruinas silenciosas. A medida que avanzamos entre las ruinas del mundo antiguo, una sensación serena comienza a acompañarnos, la de que no estamos simplemente observando piedras, sino ecos.
ecos de una humanidad que vivió más cerca del misterio que nosotros, que respiraba el cielo con mayor reverencia y que comprendía, de una forma silenciosa, que no todo conocimiento nace desde abajo. El viento sopla sobre las estructuras derrumbadas y parece repetir, como si lo hubiera escuchado 1000 veces, aquello que los ancianos contaban. Ellos vinieron de arriba, una frase sencilla, casi tímida, pero cargada de una profundidad que sobrevive al tiempo. Cuando la astronomía era memoria, en muchos templos del mundo antiguo, las alineaciones astronómicas tienen una precisión tan delicada que uno se pregunta cómo lograron tal exactitud pueblos sin instrumentos avanzados. Pero cuando tratamos de entenderlo con ojos modernos, olvidamos algo esencial. Las culturas antiguas no se veían a sí mismas como inventoras de todo esto. Se veían como herederas. En Mesoamérica, por ejemplo, los viejos relatos dicen que algunos calendarios no fueron creados, sino mostrados. Que hubo figuras que enseñaron cómo medir el tiempo con una exactitud que aún sorprende. Los pueblos tomaron esos conocimientos con respeto, pero también con prudencia, porque sabían que el tiempo no es un juguete, es una responsabilidad. Cuando uno se sienta frente a una estela maya, mientras la luz del sol se filtra entre los árboles, siente que el tiempo allí no se mueve igual. Todo parece más lento, más profundo, como si la tierra misma recordara las enseñanzas que un día recibió. Los mapas imposibles. En varias civilizaciones, algunas distantes entre sí, sin conexión aparente, se conservan figuras, símbolos y trazos que representan regiones del mundo que ellos, supuestamente, no podrían haber conocido. Costas, montañas, estrellas, trayectorias imposibles para los medios de la época. Siempre que los arqueólogos preguntan de dónde vino ese conocimiento, las respuestas suenan casi idénticas. Nos lo enseñaron. Vinieron del cielo. Fueron los que sabían. No dicen que fueron dioses. No dicen que fueron maestros divinos. Dicen simplemente que fueron otros. Esa palabra, otros, encapsula la esencia del misterio. No especifica, no eleva, no condena. Solo reconoce que la humanidad no estuvo siempre sola en sus descubrimientos. Es una humildad que conmueve, la luz que enseñaba y luego se marchaba. Hay relatos que impactan por su simpleza, como el de ciertos pueblos del altiplano que decían haber visto figuras rodeadas de un resplandor tenue, que no hablaban demasiado y que se limitaban a mostrar gestos, a señalar estrellas, a trazar líneas en la arena. En algunos casos, estas presencias enseñaban cómo observar ciertos cielos, cómo interpretar señales, cómo levantar estructuras que seguían el curso del sol con una precisión hasta hoy admirable. Pero la parte más intrigante es otra. Después de enseñar, se iban. Desaparecían tal como habían llegado. No buscaban templos, no buscaban seguidores, no pedían adoración, simplemente dejaban conocimiento y silencio. Ese silencio, más que la enseñanza, parece ser lo que más marcó a los pueblos antiguos, como si supieran que el conocimiento sin guía, sin claridad, sin propósito, podía convertirse en un peso más que en un regalo. Construcciones que nacen de la noche. En algunas regiones, los pobladores decían que ciertas edificaciones no fueron levantadas lentamente durante años, sino construidas en tiempos sorprendentemente cortos, como si un grupo reducido supiera exactamente qué hacer. Estas historias se cuentan en susurros, siempre con una mezcla de duda y convicción. Dicen que, en ocasiones, los visitantes trabajaban junto a los hombres, pero que su presencia hacía que el trabajo pareciera distinto, más rápido, más ligero, como si la piedra perdiera parte de su peso en su compañía. No hay evidencia física de estas figuras. No hay huellas, herramientas, inscripciones directas. Solo hay la memoria humana, repetida con honestidad durante generaciones. Y a veces,
El testimonio de la memoria pesa más que la piedra. Civilizaciones que despertaron y luego callaron. Otro patrón curioso es cómo algunas culturas muestran un avance repentino, casi milagroso, seguido por un estancamiento inmediato. Aparecen técnicas nuevas, conocimientos avanzados, calendarios complejos, arquitecturas impecables, y después, por algún motivo, todo se detiene. Las generaciones que vienen después tratan de preservar lo que recibieron, pero ya no consiguen replicarlo con la misma perfección, como si algo o alguien hubiera impulsado a la humanidad un tramo del camino, y luego la hubiera dejado sola, esperando que continuara por sus propios medios. Las culturas nunca ocultaron este hecho. No fingieron ser autoras de aquello que no sabían repetir. Simplemente decían, el que sabía ya no está. Y esa frase resuena con una honestidad de que atraviesa los siglos. El eco que permanece. Al recorrer todas estas historias, uno comienza a percibir un hilo invisible que las une. No importa cuán avanzadas fueran las construcciones, ni cuán exactos los calendarios, ni cuán misteriosos los mapas. Los pueblos antiguos siempre sintieron que la presencia de los visitantes era temporal, que venía acompañada de una advertencia silenciosa, que su conocimiento podía ayudar, sí, pero también podía exigir discernimiento. En lugar de rendirse a esos seres, las culturas aprendieron a convivir con el misterio, a recordar sin idealizar, a agradecer sin entregar la voluntad, a vivir con el afuera, sin abandonar el adentro. Ese equilibrio es quizás la parte más bella de todo este legado, porque revela que incluso cuando lo extraordinario toca la tierra, la humanidad sigue siendo llamada a cultivar su propio corazón. Hoy, cuando miramos estas ruinas, no buscamos adorar sus construcciones ni resolver todos sus enigmas. Buscamos algo más profundo, la comprensión de que el mundo antiguo vivió en diálogo constante con el misterio y supo mantenerse de pie. Las civilizaciones sabían algo que nosotros a veces olvidamos, que no todo lo que brilla es guía, que no todo lo que enseña eleva, que no todo lo que viene del cielo trae paz. Pero también sabían que el misterio, cuando se lo contempla con humildad, puede conducir a una sabiduría silenciosa, la misma sabiduría que aún respira entre estas piedras. Hay un momento en cada viaje en el que el paso se hace más lento, no porque el camino se vuelva difícil, sino porque el corazón empieza a comprender que está llegando al final. Un final sereno, suave, casi como el atardecer que se esconde detrás de montañas lejanas. Este capítulo pertenece a ese instante, el del cierre, el de la respiración profunda, el de la comprensión silenciosa. Después de caminar entre ruinas, escuchar antiguos testimonios y contemplar los ecos de presencias que descendieron del cielo, surge una pregunta inevitable. ¿Qué quedó en la humanidad después de todo esto? ¿Qué permanece cuando los visitantes desaparecen, cuando la luz se apaga, cuando el cielo vuelve a guardar silencio? Lo que queda no son los templos, no son las piedras, no son los calendarios. Lo que verdaderamente queda es el corazón humano transformado, porque incluso cuando lo extraordinario se retira, el alma recuerda. Imagina por un momento que estamos juntos en un valle silencioso. La noche cae lentamente, extendiendo un manto púrpura sobre la tierra. El aire es fresco, casi inmóvil. Las primeras estrellas comienzan a encenderse, una por una, como si alguien las prendiera con paciencia infinita. Mientras caminamos, sentimos que todo lo que hemos explorado nos ha llevado hasta aquí, a este instante en el que el misterio ya no nos busca desde afuera, sino desde dentro, porque el verdadero significado de las historias antiguas no está en descifrar quiénes eran los visitantes, sino en comprender cómo reaccionó la humanidad frente a ellos. En cada cultura que hemos conocido hay algo en común. Cuando los seres que descendieron del cielo se marcharon,
La gente quedó con una mezcla de emociones. Alivio por un lado, asombro por otro, y una tercera sensación que solo se despierta cuando algo toca el alma: la necesidad de buscar sentido. Los pueblos antiguos no se quedaron contemplando el vacío. Continuaron su camino, regresaron a sus cultivos, a sus hijos, a sus rituales, a su vida sencilla, pero llevaron consigo una conciencia nueva, la certeza de que el mundo es más profundo de lo que parece. Esa certeza no destruyó su fe, no los alejó de lo sagrado, al contrario, los hizo más cuidadosos, más humildes, más abiertos a la idea de que la existencia tiene capas invisibles que solo pueden ser percibidas con silencio interior. Y es exactamente eso lo que comienza a surgir ahora, mientras avanzamos por este valle imaginado. Una invitación a escuchar, no solo al pasado, sino a nosotros mismos. De todas las enseñanzas atribuidas a los visitantes, ya fueran técnicas, astronómicas o arquitectónicas, hay una que no aparece escrita en ninguna piedra, pero que se repite en todas las culturas. La humanidad debe aprender a discernir la luz verdadera de la luz aparente, discernir la guía del engaño, discernir el conocimiento útil del conocimiento que pesa, discernir lo que eleva el espíritu de lo que solo distrae la mente. Los pueblos antiguos, con toda su sabiduría silenciosa, entendían esto mejor que nosotros, y por eso no exaltaron a los visitantes, no se entregaron a ellos, no los convirtieron en maestros supremos. Los vieron, los escucharon, aprendieron lo necesario, y luego siguieron su propio camino. Hay una profunda madurez en esa actitud. Una madurez que hoy, en nuestro mundo acelerado, parece haberse perdido un poco. Mientras seguimos caminando, escuchamos el sonido del agua cercana, un río delgado, transparente, que se mueve entre rocas suaves como si estuviera susurrando historias antiguas. Nos aproximamos a él, dejamos que la brisa nos toque el rostro, y sentimos esa paz que solo surge cuando el alma ha comprendido algo sin necesidad de palabras. El misterio no existe para ser resuelto. Existe para recordarnos que hay más vida de la que vemos, más propósito del que entendemos, más profundidad de la que imaginamos. Y en esas noches silenciosas, cuando las estrellas parecen respirar, la humanidad recuerda algo esencial: que la verdadera guía nunca viene impuesta, nunca confunde, nunca oprime, nunca exige adoración. La verdadera guía ilumina el interior, no la sombra. Los relatos antiguos, cuando se observan con serenidad, nos muestran exactamente eso. No son historias de grandeza externa, sino de búsqueda interna. No son narraciones sobre seres superiores, sino sobre humanos que intentan encontrar sentido en lo que viven. Y esa búsqueda, esa hambre de significado, sigue viva dentro de nosotros. Porque cada vez que levantamos la vista al cielo, aunque ya no esperemos visitantes, algo se mueve en el corazón. Un pequeño temblor, una intuición suave, una pregunta que no se formula con palabras, pero que todos reconocemos. No estamos solos en la existencia, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. El mundo tiene profundidad, el mundo tiene misterio, el mundo tiene propósito. Y es esa certeza la que conecta todas las culturas, todas las épocas, todas las almas que alguna vez miraron hacia arriba. En este punto del camino, el cielo ya está completamente oscuro. Las estrellas se han multiplicado. El río sigue cantando. Y el viento, ahora más frío, nos envuelve como un manto suave. Sentimos que algo dentro de nosotros se aquieta. No porque hayamos encontrado todas las respuestas, sino porque finalmente aceptamos que no necesitamos todas ellas para encontrar paz. Las historias antiguas no fueron escritas para alimentar fantasías. Fueron escritas para recordarnos algo sobre nosotros mismos, que la humanidad es capaz de caminar con fuerza, incluso cuando el misterio está en el aire, que somos capaces de aprender sin perder la esencia,
y que, aunque la historia esté llena de sombras, siempre existe una luz interior que guía, una luz que no baja del cielo, una luz que vive dentro del alma. El camino nocturno continúa, lento y silencioso, como si cada paso quisiera respetar la calma profunda que envuelve este paisaje interior. A lo lejos, una tenue neblina comienza a elevarse desde la hierba húmeda, formando un velo suave entre nosotros y las estrellas. No oculta la luz, la difumina, la convierte en algo más íntimo, más cercano, más humano. Es en momentos así cuando el corazón comprende algo que la mente muchas veces ignora, que el misterio no siempre está en lo extraordinario, sino en lo sutil, en lo que apenas se percibe, pero transforma, en lo que no irrumpe, sino que acompaña. Durante todo este viaje, escuchamos historias de seres que descendieron del cielo, entregaron enseñanzas y luego se marcharon sin explicación. Pero ahora, en este silencio final, comenzamos a ver lo más importante, que el verdadero legado no fue la arquitectura ni los calendarios, no fueron las técnicas ni los conocimientos difíciles, sino la manera en que la humanidad aprendió a convivir con lo desconocido. Porque los pueblos antiguos, a pesar de haber vivido encuentros que no podían explicar, no se quebraron, no perdieron su esencia, no renunciaron a su fe, ni a su identidad, ni a ese sentido espiritual que daba dirección a sus vidas. Al contrario, profundizaron en ella. Mientras seguimos avanzando, el cielo parece inclinarse ligeramente sobre nosotros, no de manera literal, sino emocional. Es como si se acercara no para revelar un secreto, sino para recordarnos algo esencial, que toda la creación, la visible y la invisible, apunta hacia un propósito mayor. Los pueblos antiguos intuían esto, lo sentían cuando plantaban semillas, cuando observaban las estaciones, cuando miraban el firmamento en noches tan claras como esta. Intuían que el universo no es un accidente, que la vida no es un caos sin sentido, que la existencia tiene un orden, una profundidad, una intención que trasciende cualquier presencia extraña que haya tocado la tierra. Por eso, cuando los visitantes desaparecían, ellos continuaban su camino, regresaban a sus valores, regresaban a su fe, regresaban a esa luz interior que les daba fuerza para atravesar siglos enteros. Y esa luz sigue viva hoy. A orillas del río, buscamos un lugar donde sentarnos. El agua corre con suavidad, golpeando las rocas de un modo casi musical. Las estrellas se reflejan en su superficie como pequeñas islas de fuego suspendidas en movimiento. Todo parece invitarnos a respirar más despacio, a dejar que el alma hable sin prisa. Mientras escuchamos el murmullo del agua, surge una comprensión profunda. Los pueblos antiguos no buscaron elevar a los visitantes al nivel de lo sagrado. No confundieron conocimiento con divinidad, ni presencia luminosa con guía espiritual. Ellos sabían que solo una luz auténtica es capaz de traer paz, que solo una guía verdadera es capaz de fortalecer el corazón, que solo una voz limpia es capaz de dar propósito. Y esa claridad, esa lucidez humilde, es uno de los mayores legados que nos dejaron. Si cerramos los ojos en este momento, casi podemos oír a los ancianos de cada cultura hablando en voces suaves, alrededor del fuego. Podemos imaginar sus manos arrugadas moviéndose sobre la luz temblorosa. Podemos sentir el respeto con el que relataban los encuentros. Podemos percibir la prudencia con la que advertían a los jóvenes que no confundieran asombro con verdad. Ellos no buscaban miedo, buscaban discernimiento, buscaban equilibrio, buscaban enseñar a sus hijos que la vida está llena de señales, pero que no todas ellas conducen al mismo destino. Y esta sabiduría, tan antigua como la humanidad misma, aún tiene algo que decirnos. Cuando abrimos los ojos de nuevo, la neblina se ha vuelto más densa. El paisaje casi desaparece, pero no sentimos inquietud.
sentimos serenidad. El mundo, envuelto en este velo blanco, parece volverse más silencioso por fuera y más elocuente por dentro. Y entendemos, finalmente, algo que estaba presente en cada rincón de los pueblos antiguos, que el verdadero viaje nunca fue sobre figuras que bajaron del cielo, ni sobre señales luminosas, ni sobre conocimientos extraños. El verdadero viaje siempre fue hacia el interior, hacia ese espacio donde el espíritu escucha, discierne, se fortalece y encuentra propósito. Nada de lo que vino del cielo cambió este hecho. Nada lo sustituyó, nada lo desplazó. Y es por eso que miles de años después, todavía podemos caminar por ruinas antiguas y sentir que algo profundo nos llama desde dentro. No desde arriba, desde dentro. El río sigue su curso. Las estrellas continúan su danza silenciosa. El viento, ahora casi inmóvil, parece contener la respiración. Y nosotros, en mitad de este paisaje que se desvanece suavemente, entendemos el cierre natural de esta historia, que la humanidad vio cosas que no comprendió, recibió enseñanzas que no pidió, cargó pesos que no esperaba, pero nunca perdió su esencia. Nunca dejó de buscar la verdad, nunca dejó de escuchar la voz interior, nunca dejó de mirar al cielo con humildad y esperanza. No porque esperara que algo descendiera de él, sino porque sabía que la vida misma tiene un propósito que trasciende cualquier presencia pasajera, un propósito que guía, un propósito que ilumina, un propósito que permanece. Y así, mientras el silencio se extiende como un manto, el capítulo llega a su fin, no con una respuesta cerrada, sino con un susurro suave que atraviesa el alma. El verdadero misterio no está en lo que desciende del cielo, sino en lo que despierta en el corazón humano. Ahora, mientras la noche se hace más profunda y las últimas palabras de este viaje comienzan a desvanecerse, te invito a quedarte un momento más aquí, en este silencio que rodea el alma como un abrazo antiguo. Hemos atravesado historias que nacieron en piedra, relatos que viajaron de generación en generación, susurros que cruzaron montañas, desiertos y océanos, historias de pueblos que levantaron los ojos hacia el cielo y vieron algo que no entendieron, pero que nunca olvidaron. Y sin embargo, después de caminar tanto, después de escuchar tantas voces antiguas, algo queda claro. Lo verdaderamente importante nunca estuvo en el cielo, sino en el corazón humano que buscaba comprenderlo, porque los visitantes se marcharon, las luces se apagaron, las figuras misteriosas desaparecieron entre la neblina de los siglos, pero lo que permaneció fue la humanidad, su capacidad de sentir, su necesidad de encontrar propósito, su deseo profundo de caminar con sabiduría. Y eso es lo que aún hoy mantiene al mundo en pie. Si cierras los ojos ahora, sentirás algo suave moviéndose dentro de ti, una calma, una conciencia tranquila, un eco antiguo que parece decirte que, a pesar de todos los misterios, estás en el camino en el que necesitas estar. Porque la historia humana no está hecha de respuestas absolutas, sino de pequeñas revelaciones que surgen cuando el corazón está en silencio. La verdadera luz, esa que guía, no desciende desde lo alto con estruendo, no confunde, no exige, no pesa. Ella toca despacio, ella calma, ella ilumina lo que siempre estuvo dentro. Por eso, cuando pienses en los pueblos antiguos, en los templos imposibles, en las estrellas que ellos seguían, en las presencias que dijeron haber visto, recuerda siempre lo que realmente nos enseñaron, que el misterio existe, pero la paz nace dentro, que el cielo es inmenso, pero el alma humana es aún más grande cuando permanece en silencio, que el mundo está lleno de señales, y que entre todas ellas, la verdadera sabiduría es reconocer cuál de ellas conduce a la luz.
esa luz que nunca se apaga. Y así, este documental llega a su fin, no como quien cierra un libro, sino como quien apaga una vela y deja que la noche haga el resto. Si este viaje te trajo calma, si te hizo pensar, reflexionar, respirar más despacio, entonces el propósito está cumplido. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Y cuando desees regresar a este silencio, basta con mirar hacia adentro, porque es ahí donde todo comienza y donde todo, algún día, encuentra descanso.